Vamos a poner la primera palabra y le vamos a considerar un acento. ¿Qué diría la primera palabra? Diría hábito, ¿verdad? ¿Y qué es hábito? Cuando le ponga la tilde en la primera A, se estará refiriendo a dos cosas probablemente. A un hábito como costumbre, ¿verdad? Es un hábito de mi hermano leer todos los días, ¿no? Entonces, cuando hablemos de del primer acento en la A, estaremos hablando de una costumbre, de algo que en un círculo social se hace rutinario. Entonces podemos aquí decir, es un buen hábito de mi hermano leer todos los días. Entonces a esto me estaré refiriendo si tildo la primera letra. Ahora, ¿qué pasa si le pongo la tilde, pero le pongo la tilde ya no en la, perdón, ya no en la primera letra, sino le ponemos la tilde en la última letra? Ya no le ponemos en la A, sino le ponemos en la O. El concepto cambia totalmente. Ahora ya no será hábito, sino será habitó. Y habitó ya se está refiriendo, pero a una acción pasada, ¿verdad? De repente él habitó en casa de su tía, quiere decir que se quedó viviendo en la casa de su tía. Habitó ya se está refiriendo al hecho de que una persona ha convivido o ha permanecido en cierto lugar. Entonces se está refiriendo, el Señor habitó en la iglesia, ¿no? O de repente mi tío habitó en la iglesia por una semana. Quiere decir que su tío ha vivido o ha estado en la iglesia internado sin salir una semana. Entonces ya se está refiriendo totalmente a lo contrario o a un concepto muy diferente a lo que hablábamos primero. Ahora en lo tercero, ¿qué pasa si ya aquí no le pongo de repente ninguna tilde? Ya no le pongo ni en la A ni en la O. Se transformaría o quedaría la palabra como habito, ¿verdad? ¿Y qué es habito? Habito es que yo estoy ahora conviviendo, ¿no? Por ejemplo, yo habito en mi casa, quiere decir yo vivo en mi casa, yo estoy en mi casa. Puedo decir yo habito en casa de mis abuelos, quiere decir que yo me estoy quedando a vivir, o estoy viviendo, perdón, estoy conviviendo en la casa de mis abuelos. Entonces se dan cuenta cómo la tilde de alguna forma puede tener esta importancia bastante que debería ser de bastante interés por parte nuestra, porque en este caso no nos va a ayudar la computadora, no nos va a ayudar el celular. Mucho cuidado con eso. Si es que estamos pensando que para tener una buena ortografía y como la ciencia va avanzando, vamos a tener estos instrumentos para que nos ayuden, comprobamos de esta forma que en estos casos de la computadora no nos va a ayudar a escribir mejor, sino que nosotros tenemos que saber cuándo tildar y cuándo no tildar una palabra. Si se dan cuenta, la tilde tiene una inclinación. En este caso, la estamos inclinando en una misma dirección. Por acá tenemos otra tilde y por acá tenemos otra tilde. Todos están en una misma dirección. Ahora, mi pregunta sería, si le cambiamos de dirección, le ponemos la tilde, pero le cambiamos de dirección y ya no lo hacemos de esta forma, sino lo hacemos de esta forma, díganme ustedes, ¿estará bien tildado? ¿Será importante la inclinación de la tilde? Claro que sí es importante. La forma correcta de considerar una tilde es con esta inclinación, porque si fuera de la otra forma, estaríamos hablando de un acento que se utiliza en Francia, ¿verdad? Y nosotros no estamos en Francia, no vivimos en Francia. Así que en nuestro país, en el idioma castellano, en el español, vamos a trabajar con esta inclinación de en este caso, del acento. ¿Listo? Ahora, para terminar esta primera parte, les voy a citar esta letra. La O. ¿Se tilda o no se tilda, en este caso, esta vocal?
cuando decimos blanco o negro, ¿se tildará o no se tildará? ¿Qué dicen ustedes? Les cuento y tomen nota por favor de estos apuntes porque es muy importante y es más, lo vamos a trabajar en su evaluación. La letra O, cuando hablamos de números, ahí sí vamos a tildarlo. ¿Listo? Entonces vamos a tener por ejemplo, si yo digo 10, por ejemplo, si digo 1, ¿verdad? O digo 5, en estos casos sí lo vamos a tildar. Cuando está entre dos números, sí es aceptado, en este caso, la tilde. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si no lo voy a considerar como números, sino por el contrario, lo vamos a utilizar, por ejemplo, escribiendo blanco o negro, rosado o verde o cualquier otro tipo de palabra? En esos casos no se tildaría la letra O. Sin embargo, vuelvo a repetir, cuando lo citemos la letra O en medio de dos números, ahí sí es aceptado la tilde, lo vamos a tildar. ¿Listo? Entonces, esto es, en esta parte, en este primer video, vamos a cerrar con este conjunto de conocimientos. Y bueno, sería también interesante que usted sepa que el origen del acento se dio en Grecia, hace muchos años atrás. ¿Dónde está Grecia? Grecia es un país de Europa. Listo, entonces ya conocemos que los primeros acentos o el origen del acento lo debemos o se conoce que fueron dados en el país de Grecia, en el continente europeo, y a partir de ahí, bueno, conocemos ya las reglas donde se usa y donde no se usa el acento. ¿Listo? Entonces, a continuación voy a presentar un material para que ya usted pueda copiar en su cuaderno, en sus anotaciones, respecto a las palabras, y vamos a encontrar la diferencia entre el acento ortográfico y el acento prosódico. En el siguiente material vamos a estudiar conceptualmente qué es el acento y sus dos clases, de las cuales ya hemos estado hablando, pero a través del siguiente material usted va a poder tomar nota en su módulo o en su cuaderno, donde está tomando resumen de los temas que estamos estudiando. Así que empezamos. El acento. Su concepto principal nos dice que el acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba. Listo, ese es el concepto de el acento. Ahora vamos a ver los tipos de acento y los presento a continuación. Ahí tenemos el acento prosódico y el acento ortográfico. ¿Listo? Vamos tomando nota entonces. Tenemos el acento prosódico y el acento ortográfico. Ahora vamos a estudiar qué es el acento prosódico. El acento prosódico nos dice que es la sílaba con mayor fuerza de voz. No lleva tilde. ¿Listo? Ejemplo, tenemos ahí valores y diversidad. Si se dan cuenta, la palabra valores, ahí estamos sombreando la sílaba LO, ¿verdad? Porque la palabra no se pronuncia valores, ni tampoco se pronuncia valores, se pronuncia valores. Entonces ahí estamos sombreando la sílaba LO. El segundo ejemplo es diversidad. No se pronuncia diversidad o diversidad, ni tampoco diversidad, sino se pronuncia diversidad, ¿no es cierto? El golpe de voz está en la última sílaba, por eso es que lo estamos subrayando. Si se dan cuenta, este concepto del acento prosódico se parece mucho al tema anterior que estuvimos viendo sobre la sílaba tónica y la sílaba átona. Entonces usted podrá sacar ahí su línea de parecido, de conclusión,
donde el acento prosódico, su concepto se parece mucho a la sílaba átona, ¿verdad? Porque es, a la sílaba tónica, ¿verdad? A la sílaba tónica porque ahí es donde lleva la fuerza de voz. Ahora nos vamos a estudiar el acento ortográfico. Nos dice que el acento ortográfico es la sílaba con mayor fuerza de voz en la que sí lleva tilde. Ejemplo, práctica y empáticos. Si nos damos cuenta, en el anterior acento, que era el acento prosódico, nos decía que hay fuerza de voz pero no lleva tilde. Sin embargo, en el acento ortográfico nos dice que la sílaba con mayor fuerza de voz sí lleva tilde. Entonces ahí está la diferencia entre el prosódico y el ortográfico. El prosódico no lleva tilde, pero sí lleva fuerza de voz. El acento ortográfico sí lleva fuerza de voz, pero lleva tilde. Listo, entonces ahí citamos dos ejemplos, práctica y empáticos. Práctica ahí tiene una tilde, ¿verdad? Por eso es de que lo vamos a considerar un acento ortográfico, y la palabra empáticos también. Por cierto, ¿qué es empáticos? Empáticos es una palabra que usted lo puede considerar en su diccionario. Empáticos es una cualidad del ser humano que puede practicar en la que se pone en el lugar de otra persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona está de repente triste porque está pasando por momentos difíciles, a través de la empatía yo me pongo en el lugar de esta persona y también voy a compartir con de repente mi amigo, mi compañero, sus momentos difíciles. Entonces puede que me siente a conversar con él, puede que de repente le escuche o le dedique algún tiempo para que mi amigo se sienta mejor. Entonces cuando yo me comporto de esa forma, estoy siendo empático. Entonces la palabra empático lleva tilde y por eso será considerado también un acento ortográfico. Ahora nos vamos con algunos ejemplos para verificar que usted haya aprendido cuál es la diferencia entre el acento prosódico y el acento ortográfico. Y empezamos con algunos gráficos. Ahí tienen ustedes una deliciosa torta, ¿verdad? Vamos a ubicarnos solamente con la palabra torta. Ahí lo estamos graficando, ahí está su nombre, torta. Ahora la pregunta será, ¿estamos hablando de un acento prosódico o de un acento ortográfico? ¿Qué me dicen ustedes? La respuesta es que estamos hablando de un acento prosódico, ¿verdad? Porque no lleva tilde. Hay fuerza de voz, pero no lleva tilde. Entonces será un acento prosódico. Siguiente. Tenemos ahí una lámpara, ¿verdad? Una lámpara y ahí tenemos una, vamos a acercarlo, lámpara lleva tilde. La pregunta será, ¿tenemos ahí acento prosódico o acento ortográfico? Ustedes ya deberían tener la respuesta y tenemos ahí un acento ortográfico porque lleva tilde. Todas las palabras entonces que llevan tilde serán acentos ortográficos. Y vamos con el último ejemplo. Tenemos ahí un libro, de esos que ustedes mucho leen en casa, ¿verdad? Ahí tenemos un libro y quiero que verifiquemos si es que es prosódico u ortográfico. Y la respuesta es que es un acento prosódico, puesto que hay fuerza de voz en la sílaba li, pero no lleva tilde. Entonces, queridos alumnos, hasta aquí hemos llegado. Vamos a desarrollar nuestras páginas 37 y 38 del módulo. Ya, vamos a trabajar nuestra página 37 y 38 del módulo. Ahí vamos a encontrar una práctica donde vamos a estudiar juntos y practicar, valga la redundancia, el acento prosódico y el acento ortográfico. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Muchas gracias.